es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Bueno, esta tarde no hay lugar común. Nos encontramos con las personas que han sido calificadas como las más creativas en el mundo, desde luego de los mexicanos más creativos. Michelle Roskin, me da muchísimo gusto. Igualmente, igualmente. Vamos a hablar con el arquitecto, pero detrás del arquitecto hay muchas personalidades. Totalmente, totalmente. Roskin, ¿de dónde viene? Pues Roskin es un apellido del lado de mi, por supuesto, del lado de mi padre, pero de familia rusa. Mis abuelos llegan inmigrantes rusos a México. Está de moda Rusia ahora. Está de moda. ¿De qué zona de Rusia? Exacto. Porque ahora estamos aprendiendo geografía rusa. A ver. No sé exactamente bien los lugares, pero de repente hay una parte, o sea, sé que por ahí Kiev, cuando Kiev todavía estaba pegado a cuando era Rusia, ¿no? Sí. Luego del lado de mi madre, polacos y húngaros, entonces una mezcla como extraña. Llegan a México los abuelos. Mis padres nacen en México y se conocen en México. Y ya yo soy segunda generación de mexicanos, mi hija es tercera generación. Pero fíjate que una cosa curiosa, ellos cuando llega esa primera migración hacia Nueva York, cierran el puerto de Nueva York, ya no pueden entrar más gente. El siguiente puerto fue Veracruz. O sea, iban a Estados Unidos. Iban a Estados Unidos, pues, a donde se pudiera, más que nada. Y luego ¿no? México parecía puerta de entrada y muchos se quedaron. Sí, y entraron por Veracruz. Y también yo creo, o creemos la familia, que cuando entraron y decían, bueno, ¿cómo se llaman? Pues en esa mal traducción o malentendimiento, pues pusieron el Roskin, que podría haber sido cualquier otra, con una larga. Roykin, Rothschild, cualquier otro nombre, porque cuando mi padre, que estuvo muy metido como en investigar ciertos familiares, no encontrábamos muchos. ¿Y llegaron a hacer qué? ¿Comercio? ¿Tenían algún oficio? Llegaron a hacer comercio ¿Eran en el centro. arquitectos ya desde entonces? No. Ellos, sus comercios en el centro. Mi papá, zapatos. Okay. Creo que también por ahí un tema de relojes. Y luego ya mi papá ya crece, mi papá se hace científico. Mi papá fue Premio Nacional de Ciencias, muy amigo de Ruy Pérez Tamayo, de David Kersenovich, investigador de hígado. Él descubre una cosa para la cirrosis y por su trabajo empezamos a viajar mucho. También. A vivir fuera. A vivir fuera un tiempo. En el 75 vivimos en Nueva York, que todo el mundo se acuerda de Nueva York ahorita maravilloso, donde caminas. Yo digo, en la época que yo viví, aunque tenía 5 años, pues era Central la época Park, de mi pobre angelito, ¿no? Un poquito antes. Pero tú estabas chiquitito, yo estaba 75. chiquito, 5 años, de los 5 a los 8 viví, pero mi hermano, que era un poco mayor que yo, pues se acuerda, hicieron un Nueva York muy diferente. Era problema. Central Park no podías entrar pues muy tranquilo, ¿no? ¿Cómo fuiste de niño? Niño problema, hiperactivo, tranquilo. Muy hiperactivo. Muy a la fecha. Sí, más o menos. A la fecha. Sí, mi mamá, mi madre muy linda, siempre me orientaba ahí con cosas. Me compraron una batería a los 13 años para ver si la batería me hacía que sacara la energía, ya estuviera más tranquilo. ¿Y quién iba a decir? Y era al revés. ¿Se te volvió una pasión la batería? Pues se volvió una pasión y en lugar o sea, empecé a entender, canalizar la energía hacia diferentes cosas, ¿no? Sí, ¿cómo se vive con un niño que tiene una batería? Pues ¿Cómo haces para no tirarlo por la ventana? Bueno, los vecinos te odian al principio. Por supuesto que... ¿Pero luego el talento te salva o qué? No, más que el talento. Luego cuando ya nos firmó la compañía disquera, ya estaba yo tocando con Alex Sintek y la gente. No, lo estás yendo muy rápido. Okay. A ver, del niño de 13 años al baterista de Alex Sintek. O sea, no es un paso ofensivo. Del niño de 13 años, los vecinos me odiaban. Okay. Me mandaban a la policía de la zona para que ya me callara. Que, ¿Todavía estás en Nueva York, entonces? No. Ya estabas aquí. Nueva York, ya nos regresamos. Mis papás en esa época salimos de la Ciudad de México porque
Decían que ya era muy caótico, imagínate, en ese entonces. ¿Más tembló? Y nos fuimos a Ciudad Satélite. Entonces éramos satelucos de hueso colorado y de corazón. Y en Ciudad Satélite ahí ya fue como gran parte de mi formación. Empiezo a tocar a los 13 años en lugares en Satélite, porque no había tampoco ni siquiera lugares donde tocar. No había muchos lugares para músicos mexicanos. No sé si te acuerdas, pero era una época que ni siquiera cantar en tu idioma era muy reconocido. Tenías que tocar covers porque... Sí, los 80 es una década rara. Ahora está de moda, ¿eh? Los 80 fue increíble. Para mí fue interesante porque fue todo el tema de rock en español, donde tú ya podías cantar tus canciones. Y antes, pues, no, era... ¿Cómo conociste a Alex Intec? O sea, ¿cómo te...? Esa es una historia interesante porque me hice amigo de un baterista que admiraba mucho cómo toca, Alejandro Fernández, y él tocaba con Alejandra Guzmán. ¿Sí? Entonces, me hago amigo ahí de ellos y Alex me dice, oye, tengo un amigo que está buscando un baterista y yo no voy a dejar de tocar con Alejandra Guzmán. Te lo quiero presentar. Todavía Alex Intec no era quien es. Alex no estaba ni firmado con la compañía disquera. Entonces, me presenta Alex, conozco a Alex y me dice, mañana tenemos junta con la compañía disquera. Yo le presento a otros amigos, a León Chiprut, que es el guitarrista que estuvo con el grupo con nosotros, y vamos con la compañía disquera y como fue muy poco tiempo, no me acuerdo si 6 meses, a los 6 meses ya estábamos firmados con EMI Music en aquella época. ¿Pegan con tubo? No, el primer disco no pegó con tubo. El primer disco nos fue bien, era un disco que se llamaba A2, bien normalito, y grabamos un segundo disco, y cuando hacemos el segundo disco, que era el más fuerte de lo que pensaba, ese sí pega con tubo. Y ese pues, ya hizo que tuviéramos... Tienes 17 años en ese momento. La compañía nos firmaron en el 89. Yo estaba en primer semestre de arquitectura. O sea, 20 años. 19 años, a punto de cumplir 20. ¿Y cómo se vive la fama en ese momento? Dijiste, me veo tocando, me veo recorriendo el mundo. No, me veo como que veo como que me gané el boleto de la lotería. O sea, como que digo, pues tengo 19 años, estoy en primer semestre de arquitectura. Mi mamá siempre ha sido. ¿Por qué te metiste al conservatorio? ¿Por qué no te metiste a tomar música? ¿Por qué arquitectura si tenías ya en las batucas? Por mi mamá. Mi mamá siempre un buen ángel de la guarda. Mi mamá, que la adoro. ¿Sabía que la música no iba a ser para toda la vida? Mi mamá me decía, yo te recomiendo que hagas otras cosas. Me dice, nunca diversifícate. Diversifícate. Me dice, nunca sabes qué va a pasar con la vida. Yo creo que sobre todo ella también con las experiencias de los abuelos viniendo, o sea, que venían llegando a México, que de repente era, haz lo que puedas hacer y extiéndete un poquito para... Es interesante. El migrante vive obsesionado por diversificarse. Pues porque estuvo perseguido. Entonces también como esta cosa de muévete en alguna otra cosa. Hay que saber hacer de todo o nunca sabes. Exactamente. O sea, nunca sabes. Pues ellos nunca se imaginaron, ¿no? Entonces, vivir una cosa tan fuerte como una guerra... Podía ser ingeniero en sonido, o sea, cosa alrededor de la música, productor, y la verdad, sí la distancia entre la batería y la arquitectura pareciera grande. Digo, a lo mejor en tu cabeza no es tan grande. Pero... Muchísimo. Yo estaba más enfocado a diseño gráfico. En algún momento, trabajando con Alex hacía las producciones para otros grupos, y me acuerdo que de repente Alex hizo la producción de este grupo Caló, que era un grupo de rap mexicano, de los primeros, y León, que aparte de ser guitarrista es fotógrafo y es fotógrafo de cine, hizo las fotografías para el grupo. Entonces me invitaron a hacer el diseño gráfico. Entonces hice el diseño de la portada. Yo iba más enfocado a diseño gráfico y mi hermano me acuerdo que me dice, ¿por qué no arquitectura en lugar de diseño gráfico? Porque pues, el arquitecto puede hacer diseño gráfico, pero un diseñador gráfico no puede hacer arquitectura. Eso te amplía otra vez el horizonte. Me amplió el horizonte. Mi mamá me dijo, yo te apoyo con tu carrera musical, me encanta que te estén firmando una compañía disquera, no dejes de estudiar. O sea, yo te lo pido como un favor a mí. Trata de tener 2 cosas. Pero a ver, Alex viajaba por el mundo, presumía su disco, tú tenías que seguirlo y las clases en la Ibero no se daban a distancia. Seguían. Entonces, ¿cómo le haces para lidiar con...? ¿O nada más viajaban en vacaciones? No. Esa era la parte... O sea, lo que decías, ¿qué representó? Bueno, representó uno, entender que estaba teniendo un boleto de una compañía disquera con un grupo a la edad de 19 años. Representaba que estaba increíble viajar, pero que tenía que regresar a cumplir con mis tareas. O sea, varios maestros me entendían. ¿En qué ciudades descubriste en ese momento? Pues primero toda la República, porque pues empezamos a viajar. Que es una delicia. Una ¿no? delicia. Viajamos poco por México, ¿verdad? Una delicia, entre comillas, porque ojalá la viajaras, o sea, fuera un viaje de reconocimiento. Eran viajes a estaciones de radio, a presentaciones en vivo, y tenías poco tiempo. Por eso también
empecé con un tema de, siempre he hecho mucho ejercicio, pero agarraba unos tenis y me salía a correr, a recorrer. Era lo Decía, único que era estable. pues quería por lo menos ver la ciudad, ver los, y fíjate que eso, Y es cierto, ¿no? Con los tenis uno puede descubrir. Yo, por ejemplo, Culiacán sí la conocí, ¿no? Me parecen lugares más bellos para correr. El malecón de Veracruz, ¿no? Sí te come. cualquiera, no sé. la escala de, digo, David Byrne, el de Talking Heads, hizo este libro de los diarios de bicicleta. A mí se me antoja hacer los diarios de correr, porque él hablaba como de la escala perfecta de una bicicleta, recorrer la ciudad y entenderla. Pues para mí es la corrida, porque no hay otro instrumento. No estoy en una bicicleta que tengo que cuidar si me caigo, sino vengo corriendo y voy reconociendo a mi escala, a una velocidad un poco más rápida de caminar, pero reconozco, digo, espacios públicos, infraestructura, orientaciones, plazas. Ahora sí ya entró el lenguaje del arquitecto. Bueno, Fuera de la ciudad, ajá, fuera de la República Mexicana, ¿qué otras ciudades, Centro- qué otros países? Centro Sudamérica, Ajá. empezamos luego hacia arriba, hacia el norte de Estados Unidos, pero en los lugares donde se hablaba de habla hispana, por supuesto, porque O sea, tocábamos en español. Chicago, Dallas. Nueva York, Los Ángeles. Ya no me tocó Europa, Europa ya nunca fui con Alex. Pero era un agasajo porque yo creo que muchos entramos a una carrera a estudiar sin estar 100% convencido. Yo no estaba, o sea, no tenía duda de que estaba en la carrera adecuada, pero tampoco estaba tan apasionado, como que era, ahí vamos a ir sintiendo cómo va. Y a partir de las giras, esto que te decía de ir viendo lugares, me empezó a llamar más la atención la arquitectura. Hay esta hipótesis bastante cierta quizá, que los seres humanos, cuando nuestra genética finalmente ya cristalizó, ya amarró, es cuando salimos de Etiopía y empezamos a viajar. Y que en realidad somos y seguimos siendo una especie de nómadas. Tenemos nuestra casa, pero lo que nos vuelve inteligentes, diestros, es viajar. Pues viajar y tener capacidad de querer aprender. O sea, esa es una discusión constante con amigos donde digo, no es lo mismo viajar abierto y receptivo a viajar. Y entonces verlo desde tu trinchera cerrado, ¿no? Desde tu cámara, como desde si tu fueras cámara. japonés, ¿no? Porque pues, para mí viajar es comer la comida local, ver a los lugares locales, o sea, entender una cultura, que es bien diferente. Hay gente que viaja y le toma fotografías y entonces se queda con esa visión desde afuera, pero no está totalmente inmerso en la experiencia, ¿no? Ahora, lo primero que te sorprende, en efecto, son los paisajes. Y los paisajes que los seres humanos hemos creado. O sea, tú llegas a una ciudad, ves los edificios, los ves desde que vas en el avión, los ves cuando recorres. O sea, casi nada diferencia tanto a las comunidades humanas como su arquitectura. Sí, a mí me sí, acorté sí. y me ayudas a compartir con el auditorio esa mirada tuya sobre esos paisajes urbanos que luego serían, entiendo, un insumo principal para tu creatividad. Totalmente. Vamos a corte y regresamos en un momento. Seguimos en Aquí no hay lugar común. Estamos de vuelta en Aquí no hay lugar común con Michelle Roskin. Michelle, a ver, si yo tomo un avión y recorro China, estas ciudades cuyo nombre ni siquiera me voy a saber, ¿no? Sorprende la explosión arquitectónica que está ocurriendo. Si vas a Dubái, si recorres varias de las ciudades estadounidenses que están recuperando, incluso en su centro, ¿no? Un talento arquitectónico grande. Hombre, si te paseas por Avenida Reforma, sí podemos hablar de este arranque del siglo XXI como el siglo de la arquitectura. ¿Exagero? Pues, a ver, el siglo en el que se está buscando la redensificación de los centros otra vez, ¿no? De la que se está buscando, reforma, liberan el uso de suelo y ahorita ves estas torres desde Torre Mayor, lo que está pasando con la Torre Vancomer. Empieza a haber una redensificación para la cantidad de gente que se está regresando a las ciudades. Empiezan a haber cambios en ciudades donde todavía hay estas posibilidades de cambios de uso de suelo. En otras, pues donde ya está muy confinado todo, se plantea la idea de regeneración del mismo edificio, ¿no? Porque ya está tan densificado todo que no hay... Sí, que tíralo y levántalo de nuevo. No hay que remodelar el que ya está porque tiene 40 pisos, ¿no? Sí. Pero es un momento para mí muy interesante porque sí hay que, o sea, siempre he sentido que somos como conejillos de indias de cierta forma. Esta cosa de ya está todo planeado.
pues estuvo planeado, pero no aguantó más que 20, 30, 40 años, ¿no? Y ahora tenemos que planear para las nuevas generaciones y para lo que viene. Antes podíamos planear muy a futuro. Ahora tenemos que planear a futuro, pero también tenemos que reaccionar muy rápido y de forma pues muy dinámica, porque hay cambios que sí están generando estas pautas, ¿no? En las grandes ciudades hay gente que habla del coche es el enemigo. Pues no es el enemigo, pero hay que balancear un poco todos los transportes públicos con el caminar, con el andar en bicicleta, con muchas otras opciones para ofrecer esta diversidad, ¿no? ¿Cuál es tu urbe favorita en el mundo? Digamos, cuando te inspiras, esto es lo que yo quisiera participar o construir en mi carrera. Pues bueno, a ver, suena como cliché, pero Nueva York es una de las ciudades, Te no sé si encanta. porque viví también de niño Ajá. allí, pero entender que Central Park no estaba allí, que Central Park fue diseñado Ah. también como parte de la ciudad, son estas cosas que te vuelven loco, ¿no? Como que mucha gente decía, no, ya estaba este gran área verde, hicimos la ciudad alrededor. Pues no, fue un plan completo de hacer ese Sí, esa parque que hechura estuviera humana. ahí en ese centro, ¿no? Ahora Y qué vengo curioso, te llama mucho más la atención el parque que los rascacielos. mucho más, mucho más. Y ahorita que hablábamos como de los grandes edificios, hoy me llama más la atención las actividades humanas que pasan alrededor de los edificios que los edificios en sí. O sea, me impresiona mucho esta capacidad de qué está pasando con los cambios, qué suceden con compañías nuevas que están haciendo estos cambios sociales importantes como Kickstarter, fue una compañía que hizo este ajuste como en el tema económico, y luego llega un Airbnb que cambia el sistema de los hoteles, y llega Uber y cambia el sistema de los taxis. Entonces, Te trae fascinado eso. pues es que mientras algunos se quejan de que ay, la sociedad está muy mal, pues los jóvenes encuentran áreas de oportunidad. A ver, en efecto, hay como coincidencia cooperativa, colectiva, y esto está, conectividad, en fin, está transformando al mundo. Pero al mismo tiempo, hay un tipo de arquitectura que lo que hace es expulsar. Mira, cerca de donde estamos hay un Ajá. centro comercial que se promueve solo en inglés, lo cual en una ciudad como Sí, la no, no, nuestra no, no. te excluye a buena parte de la población. Pero la arquitectura está hecha hacia adentro, parece caracol. Y luego tienes otras apuestas donde, exacto, la idea es conectar gente, Eso. reunirla, en fin. Son los desarrolladores, son los arquitectos. Es decir, entre estos dos modelos, ¿dónde te ubicas y cómo combatir a la arquitectura que excluye? Bueno, siempre hemos estado nosotros a favor de la arquitectura que tiene que poder dar más. O sea, si la arquitectura no da algo a cambio a la sociedad, para mí no tiene relevancia. Si no le da valor. Si no le da valor y si no comparte, si no hay una generosidad. O sea, cuando nos piden hacer la Cineteca Nacional, el sexenio pasado, hacemos la remodelación de la Cineteca y había partes del programa que eran obligados, por supuesto, ¿no? Las salas de cine, las bóvedas, pero no sé si te acuerdas que la plaza era una plancha de asfalto con coches. Entonces, lo primero que llegamos a hacer fue, vamos a quitar los coches. No, es que el presupuesto no lo podemos gastar en un estacionamiento, pero es que no vamos a dejar que la plaza sea un estacionamiento. Entonces, sacamos los coches. Mucha gente nos criticó en su momento hacer un estacionamiento al frente. Pero decíamos, es que ya, y dejas el coche, lo olvidas, Disfrutas el y resto. lo demás es un parque, se vuelve una especie de campus donde vas a ver películas. Y hoy es uno de los espacios más ricos de la ciudad, donde la gente, sí, triplicaron la gente que va al cine, pero también hay mucha gente que ni siquiera va al cine y que va y se pasa un buen rato en la tarde. Tienes obra que se te reconoce mucho en México, el OVNI, por ejemplo, desde luego obra en Polanco, en fin, pero la Cineteca es como si le hubiera puesto una firma a tu obra general. ¿Por qué construir una Cineteca es tan distinto a hacer un Liverpool, por ejemplo? Pues porque es un espacio público, porque entrada es un lugar, es un espacio de todos, ¿no? La Cineteca, aunque es esta institución, nuestra Cineteca de México, pues la gente se la adueñó, la gente la hizo suya, ¿no? Entonces... Y no importa cómo vayas vestido, no importa el color de tu piel, no importa si eres hombre, si eres joven, si eres... Y si eres uno de los papás de los 43, vas y vuelves a reclamar otra vez algo que el gobierno no nos ha resuelto, y vas ahí. Se volvió un espacio democrático, un espacio de poder Perdón, levantar la voz, ¿no? Es Central Park otra vez. Se vuelve una especie de parque que, ojo, no estaba en el programa arquitectónico, ni el cine era libre. Entonces, esta arquitectura que es capaz, yo creo que todas las arquitecturas son capaces de dar algo a cambio. Nada más es cosa de querer o no querer. Yo le llamo una responsabilidad compartida. Entonces, cuando llega un cliente y te dice, voy a hacer esta torre que va a hacer este negocio, perfecto, te va a dar a ti dinero. ¿Y qué le va a dar a los demás? O sea, ¿puedes darle tú algo a los demás o no te interesa? Ahora, ¿el valor social tú lo defines por la cantidad de gente que se beneficia de tu obra
¿O por la cantidad de dinero que deja? ¿O por el valor agregado? ¿O por el valor de reventa? ¿O por los...? Por la integración que tengamos en una comunidad. O sea, si el proyecto es capaz de darle algo a cambio a la sociedad, o sea, por ejemplo, el Foro Boca, que hicimos la Casa de la Filarmónica de Boca del Río. Cuéntanos despacio, porque este es uno de los grandes temas de esta entrevista. Ese fue un agasajo hacerlo, porque poder hacer una Casa de la Filarmónica, sobre todo para un proyecto donde Miguel Ángel Yunes, el alcalde de Boca del Río... Te tengo aquí. Veracruz... la ciudad en realidad se está convirtiendo en dos ciudades. Y Boca del Río se está volviendo un lugar urbanizado bellísimo, con muy buenas avenidas, se disfruta mucho. El malecón que te decía hace un momento, en realidad Sí. estaba pensando el de Boca. Y ahí de pronto te piden a ti que traigas a la Filarmónica. Bueno, empieza al revés. Empieza con el licenciado Yunes diciendo, quiero que la gente de Boca del Río se sienta orgullosa. Y él hace la Filarmónica. O sea, la crea de cero. Y entonces se da cuenta que la gente de Boca del Río se empieza a sentir orgullosos de que tiene una filarmónica. Y cuando crece la filarmónica, hacen un concurso para hacer la Casa de la Filarmónica. Escogimos, había 3 lugares. Antes había que tener un equipo de fútbol y hacer un gran estadio. Oye, ahora también la Filarmónica juega ese papel. Pero qué bonito, ¿no? Porque también tienen un programa social para niños que se llama Orquestando Armonía. Pero en fin, escogimos uno de los 3 lugares que había para hacer el proyecto y escogimos el más deteriorado. Y escogimos el más deteriorado para precisamente decir cómo podemos a partir de este proyecto regenerar una zona que está descuidada. ¿Tienes Boca? ¿Te fuiste a una zona marginada? No, nos fuimos a ¿Cómo? donde desemboca el río, la boca del río que llega al mar, pues no marginada, pero abandonada un poco, porque pegan los vientos del norte fuertísimos, porque había predios con construcciones a medias, ahí con las varillas oxidadas. El Boulevard Vicente Fox es un bulevar de 1 kilómetro que hoy antes se utilizaba más para los triatlonistas, iban allá a practicar sus entrenamientos, sí había pescadores, allá hacían de repente festivales de salsa en la playa, pero no había mucha vida. Entonces decidimos hacerlo ahí para que este proyecto fuera un proyecto de regeneración urbana, donde te digo, yo me pude haber quedado callado y decir, voy a diseñar la Filarmónica y no quiero más, y fue como sentarnos y platicar, como, ¿qué podemos darle a la comunidad? O sea, aparte de la Casa de la Filarmónica, esta gran escollera que estaba también llena de pañales, cervezas, jeringas, era un asco esa escollera, cómo la integramos y se vuelve parte fundamental de una filarmónica, cómo la plaza de afuera la seguimos haciendo en granito y se vuelve una parte fundamental. Todos los conciertos del interior del recinto se proyectan de forma gratuita afuera, proyección y audio. Si no tienes para pagar el boleto, no te excluye. No te excluye y afuera te sientas y escuchas, ¿no? Cuando yo escuché esas cosas, digo, esto vale más que el diseño del proyecto, ¿no? Este proyecto se volvió un boleto otra vez para que recorras el mundo. Sí. O sea, resulta que México está hablando por su arquitectura y sus arquitectos. ¿Dónde ha llamado más la atención este recinto? En varios lugares hemos ganado ahorita varios premios internacionales que estamos muy contentos. Presúmenos, ándale. Pues algunos en Nueva York, una revista italiana, en Venecia, nos dio un premio. Muy buenas cosas, pero lo más bonito es toda la historia. O sea, les impresiona un recinto para la Orquesta Filarmónica de Boca del Río, les gusta que está en una posición geográfica muy interesante porque estamos en el mar, les gusta mucho esta reconexión social, porque yo hablo mucho de la construcción de la arquitectura, pero ¿quién reconstruye el tema social? Porque estas como fracturas que tenemos sociales, pues es responsabilidad un poco de todos, ¿no? A veces exigimos que, ¿por qué no está pasando esto? Pues compartamos esa responsabilidad y hagámoslo en conjunto, ¿no? ¿Cómo puedo yo, a través de lo que hago, hacer que la gente entienda que sí pueden ganar dinero, sí pueden tener cualquier tipo de arquitectura, pero la arquitectura tiene que poder dar algo a cambio? O sea, para mí es una obligación. Este centro comercial que decías, que se vuelca hacia el interior y podría estar en cualquier otra parte de la ciudad porque ni siquiera del mundo, pela el ¿no? contexto. Dubái, me parece fatal. Hong Kong, O sea, yo siento, cuando podrías haber aprovechado esa oportunidad y decir, oye, y toda la gente del perímetro que tenía sus tlapalerías, el cerrajero, todo lo... Desapareció. El vecino desaparece. Antes de pasar a las preguntas finales, tengo que hacerte una última. ¿De dónde sacas tanta pasión? ¿No? Te escucha, ve tu mirada, tu sonrisa. Es que hay un volcán adentro. Pues es como... uno, agradecido con mi hija, porque yo creo que los hijos nos dan unas lecciones tremendas, ¿no? ¿Qué edad tiene tu hija? 13 años. Ya empieza con la adolescencia, pero sí ha sido una gran maestra en mi vida, de recordarme que las cosas más importantes de verdad son de curiosidad, de tu intuición y de tu curiosidad. Yo digo que
A veces tomo decisiones equivocadas cuando trato de ponerme el traje del arquitecto. Ya. Digo, la verdad, los aciertos más interesantes, más importantes de los proyectos que hemos realizado son a través de, primero, el ser humano, primero el que sale y vive la calle como papá, como amigo, como residente, como mexicano, como viajero con ojos frescos en otra ciudad. Y ya después pues, puede venir la parte técnica del arquitecto que puede resolver. Hay algo humano antes de... Siempre, siempre. Tu la parte mejor humana. obra está por venir. Sí. Pues digo, es que Déjalo ahí. yo creo que Qué sí ganas falta. de ver esa obra ya. No, está interesante. Voy a hacerte preguntas con la petición de que respondas lo primero que te venga a la cabeza. Ok. ¿No? Palabra favorita. Amor, La palabra que más detestas. engaño, El sonido que más disfrutas. el mar, El sonido que odias. tráfico, Si no hubiese sido ni baterista ni arquitecto, ¿qué habría sido? cineasta, Un día dejar este planeta y algo más allá, llámalo Dios, alguna fuerza, tú mismo, en fin, saldrá a recibirte para hacer un balance. ¿Qué te gustaría que te dijeran después de morir? bienvenido. Bienvenido a esta época que está construyendo con talento tantas cosas. Gracias por construir Lugar Gracias, Común. gracias. Un placer estar acá. Regresamos la próxima semana, sábado, ADN 47 de la tarde. Aquí no hay lugar común.